¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad, para apoyar a los estudiantes de tercero y cuarto grado de educación secundaria en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje integrada número 6, que titula pues Conservamos nuestra salud y el ambiente con responsabilidad. Esta experiencia de aprendizaje integrada número 6 tiene pues la actividad 5 en el área de ciencia y tecnología, que lleva como título Explicamos cómo el organismo permite regular la temperatura. El propósito de aprendizaje de esta actividad, mi querido estudiante, es desarrollar la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y los criterios de evaluación que debes tener en cuenta en esta actividad, mi querido estudiante, son: expliqué, usando conocimientos científicos, cómo el organismo regula la temperatura en un proceso de equilibrio corporal ante diferentes situaciones. Y el otro criterio viene a ser: fundamenté una posición en base a fuentes científicas y saberes locales sobre los mecanismos de regulación para proponer acciones que mejoren su salud. Vayamos al planteamiento de la situación significativa. Desde hoy reflexionaremos sobre cómo la pandemia ha ocasionado un mayor sedentarismo en la población y la disminución de la práctica de actividad física, lo cual nos expone pues a problemas de salud como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión o los males cardiovasculares, que constituyen factores de riesgo para desarrollar casos graves de COVID-19. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que todas las personas deben realizar actividades físicas. Asimismo, señala que un gran número de muertes podría evitarse si la población fuera más activa. Por ello, es importante que evaluemos desde nuestra responsabilidad como ciudadanos la función del Estado y nuestro rol en la protección y promoción de la salud y el ambiente. Ante esta situación, te proponemos responder a la pregunta y cumplir el reto. ¿Nuestras acciones sobre el cuidado de la salud están en armonía con la naturaleza? ¿Qué acciones podemos realizar para cuidar nuestra salud y el ambiente? Bueno, estas preguntas las tenemos que responder una vez desarrollada todas las actividades en todas las áreas. Recuérdense que el planteamiento de la situación significativa es para poder desarrollar desde todas las áreas. Entonces vayamos a las actividades que corresponde al área de ciencia tecnología. Ya estamos entonces en nuestra ficha de autoaprendizaje, mi querido estudiante, con la actividad número 5, explicamos cómo el organismo permite regular la temperatura. Y para ello nos presenta algunas imágenes. Observemos las imágenes. En el primero vamos a ver el monitoreo de temperatura a nivel nacional, ¿no? Miren, la temperatura es variable en nuestro país: 26 grados Celsius, 28 grados Celsius, 22, mira, 9 grados Celsius, un poco totalmente variable, ¿no? Y aquí en otra figura vemos la temperatura corporal. Vemos que le está tomando rápidamente, y esto está de moda aquí por el COVID. En todo sitio que vamos nos toman la temperatura y generalmente es 36,5 grados Celsius. Entonces ya esta figura ya nos da una idea de lo que vamos a trabajar, ¿no? La temperatura corporal 36,5 grados Celsius, mientras la temperatura del ambiente en nuestro país es totalmente variable. Continuemos. Dice ahora que leamos la siguiente situación y luego respondamos las preguntas. Veamos cuál es la situación. Luis es un estudiante de educación secundaria. Vive en Puno, donde la temperatura ambiental varía desde los menos 5 grados Celsius hasta los 17 grados Celsius. Los veranos son cortos, frescos y nublados. Los inviernos son cortos, muy frío y mayormente despejado, y está seco durante todo el año. A él le gusta jugar fútbol, correr y saltar.
y casi siempre su temperatura va de 36,5 grados Celsius a 36,8 grados Celsius. Veamos la primera pregunta que nos hacen. ¿Qué diferencias encuentras entre la temperatura del ambiente y la temperatura de Luis? Facilito, ¿no? En la lectura ya nos dice que la temperatura corporal de Luis prácticamente se mantiene casi constante. Lo que varía es poquísimo, ¿no? De 36,5 grados Celsius a 36,8 grados Celsius. Prácticamente en 1 grado Celsius varía. Se mantiene, en otras palabras, en forma constante. Mientras que la temperatura del ambiente, miren, varía con las estaciones. En el invierno llega pues a -5 grados Celsius. ¡Qué frío! Y en el verano a 17 grados Celsius, al menos no es tan caliente, pero es cálido a comparación de -5 grados Celsius. Cambia rotundamente, ¿no? Porque -5 grados Celsius está congelado el agua, pues, mi querido estudiante. Bien, eso lo que respondemos, ¿no? Que la temperatura corporal de Luis es permanente entre 35 grados Celsius y 36 grados Celsius, mientras que la temperatura del medio ambiente varía mucho entre las estaciones del año. Pregunta número 2. ¿Tendrá alguna influencia la temperatura ambiente en la temperatura corporal de Luis? Claro que no. Según la situación dada, no hay influencia de temperatura ambiental con la temperatura corporal, ya que en el frío -5 grados Celsius y en el verano más 17 grados Celsius, la temperatura corporal de Luis sigue siendo permanente, no varía. Ahora, la tercera pregunta. ¿Qué le sucede a Luis cuando juega fútbol durante 10 o 15 minutos? Describe los cambios que le ocurren en su organismo. Pues con nuestros saberes previos podemos responder lo que ustedes imaginan o piensan, ¿no? Porque yo creo que han visto jugar fútbol o han jugado ustedes mismos y pueden describir lo que sucede en su organismo. Entonces ponemos más o menos de esta forma. Cuando juega fútbol, le subirá la temperatura en 1 grado. Su respiración aumenta en la velocidad de tomar el aire y expulsar, ¿no? Comienza a respirar más rápido, agitado. Su corazón late más rápido para que la sangre circule más rápido en su cuerpo. Eso es lo que le ocurre en su cuerpo. Y además comienza a sudar, ¿no? Comienza a salir del cuerpo el sudor. ¿Para qué? Para que este sudor pueda enfriar, pues, a su cuerpo y mantener su temperatura constante. Bien, continuemos desarrollando. La actividad ahora nos dice, para descubrir los cambios que ocurren en nuestro cuerpo, responderemos las preguntas. ¿Cómo funciona el mecanismo que regula las condiciones internas para mantener estable la temperatura? Para ello te invitamos pues a realizar las siguientes actividades. Vayamos, ¿qué es la primera actividad que nos pide? Que debemos leer el texto, Un ambiente en equilibrio dinámico, que está en la parte inferior de nuestra ficha de autoaprendizaje. Les recomiendo pues, mi querido estudiante, leer varias veces este hermoso texto o información científica, indudablemente para poder entenderla. Ya saben que los estudiantes que cumplen con estas actividades de leer van a desarrollar sus competencias, aparte de ciencia y tecnología, la competencia de comprensión lectora les hará más inteligentes. Una vez leída, realizamos o respondemos las siguientes preguntas. Primero nos pide que debemos elaborar un organizador visual de tu preferencia con respecto a la lectura que hemos dado. Pero ¿qué nos pide? Que en este organizador visual debemos considerar, ¿no? Usar las palabras homeostasis, ¿ya? La otra palabra es usar producción de calor. La otra palabra, pérdida de calor y termorregulación. Son las 4 palabras que debemos usar en forma obligatoria y dar un resumen de la lectura.
Bien, yo he tratado de hacer uno muy resumido. Ustedes pueden hacerlo de lo mejor que puedan, pero esto es como una idea, ¿ya? Entonces, aquí estoy usando esas 4 palabras. Entonces, le pongo como título la palabra homeostasis y lo aclaro qué significa la autorregulación de la temperatura de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces yo entiendo que la homeostasis es la autorregulación de la temperatura corporal de cada uno de nosotros. Ahora aquí le he puesto la figurita de la persona y vamos a ver cómo se realiza esta autorregulación de la temperatura corporal. Miren, ¿qué va a pasar? Ya sea por varios factores, el cuerpo comience, ¿no?, a disminuir la temperatura, ya sea por el frío, ¿no? Digamos, llegó el invierno, entonces el cuerpo va a querer enfriarse. Entonces el hipotálamo que tenemos en el cerebro, que es dueño de las acciones involuntarias, va a ordenar al cuerpo, ¿no? ¿Qué va a ordenar? Que los vasos sanguíneos se contraigan para que el calor se conserve, que las glándulas sudópiras no secreten ningún tipo de fluido, porque ya saben que si comienzan a sudar se enfriarían. Entonces trata de no sudar, ordena que no haya sudor, ordena además que el cuerpo comience a temblar, que haya contracción muscular. Entonces ordena, este hipotálamo ordena que el cuerpo se contraiga, que los músculos se contraigan involuntariamente y comenzamos a temblar. Esta acción al temblar va a generar calor, porque los músculos al contraerse comienzan a friccionar y va a haber calor. El cuerpo va a comenzar a calentar. También va a ordenar que comience a quemarse la grasa, ¿no? La grasa en las células, ¿no? Todas esas acciones van a hacer de que comience a calentarse nuestro cuerpo. Y a eso se da la producción del calor en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el calor que se produce en nuestro cuerpo se va a retener y se va a dar el proceso de la termorregulación, que consiste pues en que la temperatura corporal se mantenga a los 36 grados Celsius, por más que el ambiente esté en menos 5 grados Celsius. Bueno, ese es el resumen que le hacemos. Ahora, ¿qué va a suceder cuando es al revés? Que el ambiente empieza a calentarse a más de 40 Celsius. Entonces, igual, el hipotálamo que tenemos, que domina las acciones involuntarias, ordenará, ¿no? Ordenará que los vasos sanguíneos se dilaten en vez de contraerse, resultando pues pérdida de calor hacia el entorno, que salga la calor hacia el ambiente, que las glándulas sudópiras secreten fluido, es decir, que comiences a sudar. Y a medida que el sudor se va evaporando en el cuerpo, entonces el cuerpo va a perder el calor gracias a la evaporación de ese sudor. Entonces, la palabra clave es que se da la pérdida de calor por conducción, si estás sentado en objetos, y por convección al aire, y también por radiación, ¿no? Por todos los medios se va a dar la pérdida de calor. Por lo tanto, el calor se pierde en el entorno, y a eso se llama también termorregulación, porque la temperatura corporal se mantiene constante a 36 grados Celsius, pese a que la temperatura del ambiente pueda estar a más de 40 grados Celsius. De esta forma puedo explicar con un organizador visual o gráfico. Ustedes vean cuál eligen mejor, ¿ya?
Continuemos entonces desarrollando nuestra actividad. Ahora nos dice, respondemos a partir de la imagen, donde se muestra un día muy soleado, donde Juan y su familia han realizado una caminata por su pueblo y luego de algún tiempo ya están cansados. Miren, la familia está que suda aquí, ¿no? Sudan, todos están que sudan. ¿Por qué? Porque han caminado y en tremendo sol, ¿no? Eso es lo que nos muestra la figura. A ver, ¿qué nos pregunta? Nos pregunta, ¿qué características físicas observas? Bueno, lo que hemos visto, ¿no? Las personas se sienten cansados y están pues sudando por la caminata en tremendo calor. ¿Por qué mecanismos ocurre la pérdida de calor? Nos pregunta. Bien, respondemos con todos los saberes que hemos aprendido en la lectura. Se da primero por conducción, ¿no? La calor del cuerpo, ya saben, la calor del cuerpo va a conducirse ¿hacia dónde? Hacia los objetos que portan, ¿no? Como es la ropa y si tienen algún reloj o algún otro objeto, a ese objeto, ¿no? Se va a dar por conducción. Es el primer mecanismo. Otro mecanismo se da por radiación. ¿En qué consiste la radiación? Es la pérdida en forma de rayos infrarrojos con ondas electromagnéticas. El cuerpo pues irradia calor en todas las direcciones. Y si viene un poquito de viento, aire fresco, ayuda, ¿no? Ayuda esta radiación. Entonces el cuerpo va a estar irradiando la calor. A eso se llama por radiación. Otro mecanismo también se va a dar por el mecanismo de evaporación del agua, ¿no? Entonces, ¿qué es la evaporación? Conversión del agua en vapor, ¿no? Tiene lugar ¿dónde? En la piel y en los pulmones. La evaporación cutánea se da por el sudor. Entonces, el sudor justamente se va a generar por orden, hemos dicho, del hipotálamo que está en una parte de nuestro cerebro y involuntariamente, aunque no querramos, vamos a comenzar a sudar para que se produzca la evaporación del agua que contiene el sudor. Y esta evaporación va a hacer que enfríe pues nuestro cuerpo. También se va a dar por otro mecanismo, por convección, que consiste en el desplazamiento de los gases o líquidos en contacto con el cuerpo. El calor es conducido al aire, ¿no? Por convección sale el calor hacia el ambiente. Y también un poco de aire frío que pase o aire fresco ayudará a esta convección. Entonces son los mecanismos por los cuales se produce la pérdida de calor a fin de que nuestro cuerpo siempre esté en un calor corporal constante. Continuemos. Otra pregunta nos dice, ¿el sudor a cuál de ellos pertenece? ¿A cuál de estos mecanismos pertenece el sudor? Ya lo hemos explicado, ¿no? Pertenece al mecanismo de la evaporación cutánea. Evaporación cutánea significa que está evaporándose en la superficie de nuestra piel. A eso se llama evaporación cutánea. Es decir, se evapora el agua en la piel enfriando al cuerpo. Ahora nos dice la actividad que debemos recordar, que el medio externo incide en la homeostasis, siendo el proceso resultante de afrontar las interacciones de los organismos vivos con el ambiente para mantener valores óptimos de temperatura y lo hacen por medio de la termorregulación. El calor es una forma de energía que se transfiere entre distintas zonas de un cuerpo o desde un cuerpo hacia otro cuerpo. Bueno, ese aprendizaje tenemos que recordar siempre, ¿no? Lo que estamos hablando sobre la termorregulación, que consiste pues en todos los mecanismos que estamos leyendo a fin de que nuestro cuerpo mantenga el calor corporal en 36 grados Celsius. Continuemos.
Luego dice, completamos los esquemas con ayuda del texto, mecanismos de regulación que conservan la homeostasis, y se encuentra en la sección recursos para mi aprendizaje. Nos enfocamos específicamente en el mecanismo de retroalimentación negativa, considerando la función que realizan los componentes sensor, centro de control y efector. Bien, para eso nos dan un gráfico donde dice mecanismos de retroalimentación negativa. Bien, y nos dan este gráfico, ¿no? Temperatura corporal superior al punto de ajuste, y nos dan las palabras sensor, centro de control, efector. Y en la parte derecha del gráfico igual tenemos temperatura corporal inferior al punto de ajuste, ¿no? Cuando hace frío. Entonces igual sensor, centro control, efector. Entonces a esto nos pide la actividad que expliquemos con este gráfico lo que está sucediendo con respecto a la termorregulación, ¿no? Del calor corporal. Figura 1. Describe en la gráfica la función de los componentes cuando aumenta la temperatura corporal. En la figura 2 describe en la gráfica la función de los componentes cuando disminuye la temperatura corporal. Entonces nos da un cuadrito y nos dicen que debemos explicar lo que sucede cuando aumenta o disminuye la temperatura corporal en la figura 1 y 2, en esa figura. Entonces nos vamos a guiar con la figura 1. En la figura 1, el sensor detecta pues la condición actual en ese momento, que es la temperatura superior al punto de ajuste. Es decir, está haciendo mucho calor en el ambiente. Está pues superior al punto de ajuste. Está superior a la temperatura corporal. Entonces el centro de control va a comparar la condición actual con el estado deseado, llamando este estado deseado se llama punto de ajuste. Por lo tanto va a ordenar que se haga un ajuste y ordenada al efector. El efector produce pues una salida que restablece la condición deseada, es decir, que baje la temperatura del cuerpo. ¿Mediante qué? Mediante los mecanismos de regulación que viene a ser pues ¿no? La activación del sudor, la conducción del calor, la convección del calor hacia el ambiente, la irradiación del calor hacia el ambiente. ¿Se dan cuenta? ¿Quién ordena esto? El hipotálamo. Ahora en la figura 2, ¿qué es lo que sucede? El sensor detecta pues las condiciones actuales en ese momento, que la temperatura es inferior al punto de ajuste, es decir, el ambiente está haciendo frío. Entonces, ese sensor detecta, le envía esa señal al centro de control del hipotálamo. Y este centro de control lo que va a hacer es compara la condición actual con el deseado, ¿no? Que se llama punto de ajuste. Y el efector lo que va a hacer es, va a producir una salida que restablezca la condición deseada. Es decir, va a subir la temperatura del cuerpo mediante los efectores. ¿Y estos efectores cuáles son? Los músculos esqueléticos, depósitos de grasa, que se quemen los depósitos de grasa, ordena que se quemen para que aumente la temperatura. Que los músculos se contraigan, que comiences a temblar, tiembla cuerpito para que se produzca la calor. Ese es el efector. Entonces, explicamos de acuerdo, como siempre les digo, de acuerdo al texto que estamos o que hemos leído, ¿no? Esa sería la forma de explicar el gráfico que nos han dado. Ahora, vayamos a la pregunta 5. Nos dice, reflexionamos. ¿Qué sucede cuando la retroalimentación negativa deja de funcionar? ¿Qué va a suceder? Falla la termorregulación indudablemente. Y esta puede
encadenar descomposición en el sistema general, ya sea puede haber desmayos, bajadas de presión, hasta muerte. Es muy peligroso. De ahí, imagínense, si nuestra temperatura del cuerpo debe mantenerse en 36 grados Celsius, llega a 40, miren, 4 grados Celsius sube, estás con fiebre, totalmente pierdes todos los sentidos. Hay una descomposición, falla la termorregulación y ya fuiste, puedes morir. O al revés, baja, igual, puedes desmayarte y puedes hasta morir, ¿no? Creo que se llama la muerte por inanición, por mucho frío. Entonces va a fallar esa termorregulación y de hecho que no es una función normal. De ahí que tenemos que reflexionar. Si nuestro organismo, el hipotálamo, hace todo lo posible por mantener constante la temperatura del cuerpo, nosotros tenemos que ayudar con que somos conscientes. ¿Cómo? Si el ambiente está frío, abrigarnos, ponernos una casaca. De esa forma le ayudamos, ¿no?, a nuestro organismo. O si está haciendo calor, echarnos un poco de agua, ¿no? De esa forma ayudamos. Entonces tenemos que reflexionar. Y no solo eso, la alimentación es muy importante, mis queridos estudiantes. La actividad física, mantener nuestro cuerpo sano y saludable para que no falle esta termorregulación. Sigamos. En las 6 nos dice que debemos dialogar con nuestros padres. Ya estoy dialogando con ustedes. Sobre las acciones que hacemos en familia cuando cambia o se altera la temperatura del cuerpo. ¿Qué debemos hacer? Mi querido estudiante, si falla, lo primero que tenemos que hacer es indudablemente recurrir por emergencia al hospital. Y en el hospital, si ustedes tienen un poco de calor, más de 36 grados Celsius, les va a atender inmediatamente. Eso es una orden, una disposición a nivel del mundo. Eso se llama atención por emergencia. ¿Ya? Es lo primero que tenemos que hacer. Y les va a atender. Está con temperatura superior de 36 grados Celsius. Inmediatamente atiendan. ¿Por qué? Porque esa temperatura superior va a comenzar a afectarte todo el organismo, especialmente tu cerebro. Va a comenzar a matar tus neuronas, mi querido estudiante. Por eso es muy importante que acudas o enfríes rápidamente, ayudes a enfriar a la persona que esté con fiebre. Con pañitos, ¿no? Con pañitos fríos. Hay que ver la forma como bajamos esa fiebre. ¿Qué más? Algunas personas también tomamos mates calientes cuando se nos baja la temperatura, ¿no? En algunas oportunidades, y eso está muy bien. Mates de hierbas calientes, creo que por costumbre lo hacemos. O nos abrigamos más, hay que abrigarlo más. Que comience a mover el cuerpo si se está enfriando, ¿no? Entonces, mi querido estudiante, es muy importante siempre estar controlando la temperatura corporal. Continuemos. 7. ¿Qué nos dice? Proponemos, dice, 2 conclusiones. Nos pide la actividad. Teniendo en cuenta los fundamentos del conocimiento científico sobre los mecanismos de regulación en los sistemas para conservar homeostasis en beneficio de la salud de las personas. Entonces podemos llegar a estas conclusiones siempre usando la lectura. ¿Ya? Y bueno, ustedes traten de usar sus conclusiones. Yo he hecho las conclusiones usando el texto que nos han dado, pero también pueden usar conclusiones usando sus propias palabras, todo lo que hayan aprendido. Entonces, primera conclusión: si la temperatura corporal cae por debajo del punto de ajuste, el hipotálamo activa pues mecanismos efectores que aumentan la temperatura corporal, como incrementar el metabolismo celular mediante la quema de grasas. También los escalofríos, que consiste pues en las contracciones musculares pequeñas y rápidas que producen calor en nuestro cuerpo. O ordena simplemente que te traslades a un sitio más cálido. Por el frío vas a buscar un lugar cálido, pero no lo buscas porque tú quieres, sino el hipotálamo lo ordena y tu cuerpo va a buscar un sitio más cálido, ¿no?
Además, los vasos sanguíneos que abastecen las áreas no vitales del cuerpo, como la cara, manos, pies y piel, se van a contraer, lo que reduce la pérdida de calor. Por eso que nos comenzamos a abrazar solos, ¿no? Y desvía la sangre caliente a regiones internas. ¿A dónde? A donde necesita que no cambie la temperatura, especialmente al cerebro, ¿no? Porque ya he dicho, si cambia la temperatura en el cerebro van a morir neuronas, al corazón y demás órganos internos. Bueno, es la primera conclusión. La segunda conclusión, que sería lo que sucede al revés: si la temperatura corporal es superior al punto de ajuste, el hipotálamo pues va a enviar señales que provoquen la dilatación de los vasos sanguíneos que van en nuestra piel, lo que permite pues que la sangre caliente fluya hacia esta, donde se pueda irradiar al calor, al aire del alrededor. Entonces va a comenzar a fluir la calor hacia nuestras manos, ¿no? Caliente están nuestras manos. ¿Por qué se pone caliente? Porque quiere irradiar esa calor hacia el ambiente. No quiere que esté en el cuerpo, que el cuerpo se caliente. Asimismo, las glándulas sudópiras secretan pues el líquido, que viene a ser el sudor, ¿no? Que van a enfriar aún más el cuerpo al evaporarse el agua de la piel. Por lo regular, el cansancio y la incomodidad ocasionados por la elevada temperatura corporal van a provocar que la gente deje de hacer ejercicios. O sea, no vas a querer moverte, ¿no? O al menos que lo disminuya, así el cuerpo genera menos calor. Todo esto, ya no se olviden que se realiza por orden del hipotálamo, que es parte de nuestro cerebro. Continuemos. Ahora nos dice que evaluemos nuestro aprendizaje. No olviden evaluarse con los criterios de evaluación que se les ha dado al inicio de la actividad. Hasta aquí, mis queridos estudiantes, y siempre espero que este video les haya ayudado a consolidar su aprendizaje. Ya saben que este video es para consolidar aprendizajes, ya que las actividades de leer, reflexionar, lo han realizado con su maestro en clases. Este video es para reforzar sus aprendizajes y espero que logre el objetivo. Será hasta la próxima clase, mi querido estudiante.